Ya, gracias. Bueno, comenzando con los límites, la base del pulmón se apoya en el diafragma, lo sabemos, y el vértice se proyecta por encima de la primera costilla. Para ser más específicos, el límite superior encontramos las clavículas, que bueno, aquí no están, el manubrio del esternón, y para terminar el cierre, el cuerpo de la vértebra de la T1. Y en el límite inferior tenemos el reborde costal. Algunas literaturas mencionan la apófisis sifoides, algunas no. Y bueno, continuamos con el reborde de las costillas de la octava, décima y decimosegunda vértebra por atrás. Anterior tenemos al esternón, a las articulaciones esternocostales y en la parte posterior, bueno, a todas las vértebras torácicas. Y bueno, con respecto al pulmón, las dos caras que tiene, la cara costal queda inmediatamente adyacente a las costillas y los espacios esternocostales de la pared torácica. Y en la cara mediastínica se apoya en el mediastino anterior y en la columna vertebral. Y posteriormente, y también contiene una lilium. Mi compañero estuvo preguntando también qué más podría agregar a la exposición. Y bueno, con respecto a la carina, bueno, la tráquea se extiende desde el borde inferior del cartílago cricoides hasta la bifurcación bronquial que está en la carina, que está aproximadamente en la cuarta, quinta vértebra torácica. Creo que en la quinta es más específica. Acá podemos observar también a la carina, que es una cresta cartilaginosa que, bueno, separa los orificios, ¿no?, de las bronquias. Y con respecto a la inspiración y a la expiración, podemos observar que en la inspiración los pulmones, bueno, se expanden. Acá hay un GIF. En la inspiración los pulmones se expanden, igual que la caja torácica, y el diafragma, bueno, se contrae. Y en la expiración podemos observar que los pulmones se contraen y el diafragma se relaja, ¿no? Y acá hay como un gráfico que encontré en el MUR, donde observamos una forma más didáctica tal vez de poder explicar a las personas que tal vez desconozcan de este tema. Podemos observar que este es un movimiento de una palanca, le llaman. En la inspiración, bueno, la palanca, ¿no? Se ve que el esternón y la caja torácica hacen ese movimiento, ¿no?, para arriba. Y acá, este es en la parte lateral, y en la parte frontal podemos observar que las costillas se elevan, ¿no?, con un movimiento de asa del cubo, parecido a esto. Con respecto a las líneas y a las regiones del tórax, tenemos a las líneas de tórax de la cara anterior. Bueno, estas son te permiten, ¿no?, localizar topográficamente las alteraciones pleuropulmonares. En las líneas de la cara anterior del tórax tenemos a la línea medioesternal, que está ubicada en la parte media del esternón, que desciende a lo largo de su eje, desde la fosa yugular hasta la apéndice sifoides. También a la línea paraesternal, que inicia en la articulación esternoclavicular y sigue todo el borde esternal derecho, tanto derecho como izquierdo. La línea medioclavicular, que desciende a partir de la mitad de la distancia entre las articulaciones esternoclaviculares y acromioclaviculares. También tenemos a la pared lateral del tórax, que está limitada entre las líneas axilar anterior y axilar posterior. Y también a la pared torácica posterior, ¿no?, las dos líneas. En la línea axilar anterior, esta baja verticalmente hasta el punto en el que el borde inferior del músculo pectoral mayor forma un ángulo con la parte lateral del tórax, y en el brazo en horizontal. Y en la línea axilar media es también en forma vertical descendente, que parte del vértice de la axila, y la línea axilar posterior tenemos que desciende en igual dirección vertical desde el borde interior del músculo dorsal, con el brazo también en posición horizontal. En la cara posterior del tórax tenemos a la línea vertebral, que también en vertical, que sigue el trayecto de las apófisis espinosas de las vértebras. La línea escapular, que pasa por el borde interno de cada una de las escápulas, derecha e izquierda. A la escápulo espinal, que es horizontal,
que sigue la espina de la escápula a la infraescapular, que también es una línea horizontal, y a la línea duodécima dorsal, o también llamada basal de Morecambe, que corresponde a una límite inferior del tórax. Y esas, bueno, estas son ya regiones del tórax, donde podemos encontrar la región supraclavicular, a la supraesternal rojito, a la infraclavicular, a la región mamaria, a la región axilar, a la infraaxilar, a la región supraescapular y la región escapular. Ya todo. Gracias. Ah, ya, gracias por el recuerdo anatómico y los límites del pulmón. Entonces, esto es bien importante porque conociéndolos es donde nosotros vamos a saber desde dónde puede empezar el pulmón hasta dónde puede terminar, y también nos ayuda a describir dónde puede estar ubicada una lesión o dónde vamos a hacer el procedimiento, ¿no? De, por ejemplo, una toracocentesis. Todo procedimiento debe ser descrito, así como las lesiones que se encuentren. No sé si la doctora que iba a exponer el líquido pleural ya llegó. ¿Estará? Creo que no se encuentra. La estoy llamando, pero no contesta. Aquí A por ver, ti. vamos a ver. Y entonces vamos a ver un ratito. Bien. Ya. Entonces, de repente que va a demorar, ¿no? Vamos a ir viendo entonces lo que era, donde nos quedamos. Yo quería que se pusiera el líquido pleural, pero si no, no importa. ¿Leyeron algo del líquido pleural? Ven la pantalla, ¿verdad? Sí, doctora, se puede. Ya. ¿Logran leer algo, revisar lo que es el líquido pleural? Solamente sé que es, creo que de 5 a 15 mililitros cada tórax. Ujú. Ya, depende, va variando durante el día, y en el día puede haber un recambio de 14 mililitros en cada hemitórax o al día, ¿no? Y sí puede haber un recambio de menos por hora. Entonces es lo mínimo necesario, pero este líquido tiene que tener compuestos, tiene que tener células, no es que solamente haya agua, ¿no? Está compuesto, puede tener las células que son mesoteliales, que suelen estar ahí, y puede tener glucosa, puede tener deshidrogenasa láctica, pero hay enfermedades, puede tener también proteínas, DHL, glucosa, eh, y células que son las mesoteliales, pero hay enfermedades o hay patologías que va a ir haciendo variar esto. Y por ejemplo, ¿se acuerdan el caso clínico? Este, Sí, doctora. ¿sí se acuerdan? Sí, doctora. Ya. Entonces, nosotros habíamos quedado de que si hay líquido en el pulmón y no sabemos qué características tiene,
y no sabemos por qué causa puede ser, qué había que hacer, con qué procedimiento se hacía. Una toracocentesis. Sí, una toracocentesis. Entonces, es la extracción del líquido, lo vimos la otra vez. Tan solo sacando la toracocentesis ya podemos ver el color del líquido, y aparte de eso ya lo podemos mandar a analizar. Entonces, es bien importante cuando no sabemos la etiología de esta enfermedad, por qué se ha dado este derrame pleural. Y voy a dejar a compartir, voy a ponerles una tabla. ¿Y qué hacemos con ese líquido? Les dije que dentro del líquido pleural hay proteínas, hay glucosa, hay deshidrogenasa láctica, hay células, la mayoría son mesoteliales. Entonces, nosotros usamos algo que se llama los criterios de Light. Voy a ponerles un cuadrito. ¿Para qué hacemos los criterios de Light? Porque nos ayuda a diferenciar, pero diferenciar entre qué, entre dos grupos grandes. Vamos a poner acá esto. Entre dos grupos grandes de lo que puede ser el líquido pleural. Ya. ¿Ven la pantalla? Sí. Ya, entonces lo que vamos a ver es que los criterios de Light nos van a separar el líquido pleural en dos grandes grupos, lo que se llaman transudados y lo que se llaman exudados. Aquel grupo que es transudado son aquellos derrames pleurales que se dan porque hay una alteración en la presión hidrostática o en la presión oncótica y hace que se acumulen líquidos en el espacio intrapleural. Por ejemplo, ¿dónde hay una alteración en la presión oncótica? ¿Dónde puedo estar perdiendo proteínas? ¿En qué patologías? Insuficiencia renal. ¿Ya? ¿Qué más? Alguna patología hepática donde no se produzca albúmina. ¿Cómo cuál? Cirrosis. Cirrosis hepática, ¿qué otra cosa? ¿Dónde se puede estar acumulando líquido? ¿En qué otras enfermedades? Insuficiencia cardíaca congestiva. Insuficiencia cardíaca, los desnutridos, pacientes en anasarca, por hipoalbuminemia, por diferentes causas pues, puede ser, ¿no? Entonces, síndromes nefróticos, bueno, todo eso, ese tipo de enfermedades que hay, o aumento de presión hidrostática, o es que disminuye la presión oncótica. Bueno, ya nos explicará su compañera, tiene una fisiopatología por lo cual hay derrame pleural, pero están agrupados en el grupo de transudados. Pero aquellos derrames que vienen porque hay una infección, porque hay un cáncer, porque hay una enfermedad reumatológica, porque hay fármacos que dan derrame pleural, entonces están dentro de lo que son exudados. Y todo lo que se diagnostica como exudado debe ser estudiado. Hay que buscar la etiología. Pero ¿cómo saco esto? Bueno, yo ya hice mi toracocentesis, extraje líquido y se mandó a analizar. Entonces, yo les dije que había deshidrogenasa láctica en el líquido pleural. Entonces, el análisis de deshidrogenasa láctica del líquido pleural se hace un índice, una relación. Este dato que me lo va a dar el laboratorio entre la deshidrogenasa láctica de la sangre o del suero que le han sacado de la vena al paciente, porque yo también le tengo que mandar eso, ¿no? Para poder hacer. Entonces, deshidrogenasa láctica pleural entre la deshidrogenasa láctica del suero, si esta es mayor a 0.6, digo, es un exudado. Pero supongamos que no tengo esto, pero tengo las proteínas, porque les dije, en el líquido pleural también tenemos proteínas. Se manda a analizar todo el líquido. Nos dicen, sus proteínas son tanto. Y en el suero son tanto. Entonces yo hago proteínas de pleura entre las proteínas de suero. Si esto es más de 0.5, digo, es un exudado. Entonces, ¿qué otro parámetro hay?
la deshidrogenasa láctica en el líquido pleural, que sea más de 2/3 del límite superior del valor del sérico, digo, es un exudado. Si alguna de estas tres me sale compatible, tan solo con una digo, esto es un exudado. Y por lo tanto debe ser estudiado, ¿sí? Tan solo con esas cositas puedo dividir trasudado o exudado. ¿Qué pasa si me sale un trasudado? Tengo que tratar la causa de fondo, compensar al paciente y ya no debería hacerle mayor estudio más que controlar la enfermedad de base. En cambio, si es un exudado, tengo que hacerle al paciente biopsias de repente de pleura, estudiar, pedir otros marcadores. ¿Hasta ahí han entendido lo que es esto? Sí. Ya, perfecto. Entonces, vamos acá. Entonces, este paciente no sabíamos por qué tenía este líquido. Dijimos, bueno, tiene que hacerse una toracocentesis para poder examinar este líquido. Entonces, bueno, acuérdense que para hacer cualquier procedimiento, yo en el paciente tengo que tener las plaquetas, tengo que tener el perfil de coagulación, asegúrame que no esté anticoagulado para poder hacer un procedimiento, si no va a sangrar. Entonces, esa es la toracocentesis, la cual ya vimos, y me salen estas células, ¿no? Entonces, el líquido pleural suele ser un amarillo bien clarito, ¿ya? En este caso, eso suele ser así. Es un líquido amarillo, le ha salido. Las células, más de 1000, pero me ponen, ya no es a predominio mesotelial, sino mononuclear. Cuando me sale que es mayoritariamente mononuclear, estoy hablando de que hay algo crónico ahí, un derrame pleural crónico, una enfermedad crónica. Si me hubiera salido que el análisis del líquido pleural ha sido polimorfonuclear, por ejemplo, digo, es una infección. Pero en este caso me está hablando de algo crónico, un derrame crónico, ya tiene un tiempo. Y me sale mi relación, bueno, acá, si ustedes hacen acá no he puesto el dato, pero bueno. Por ejemplo, yo quiero hacer los criterios de Light. Entonces, en el análisis del líquido pleural, me dicen, tienes de LDH de 500 y en el LDH del sérico es 120. ¿Cuánto sale 500 entre 120? 4 y algo. Ya. Entonces, se va para que es un exudado, ¿no? Porque dijimos que el LDH debe ser mayor de 0.6 y que me está saliendo ya 4. Si tengo dudas, miren mis proteínas, en el líquido pleural es 5 y las séricas 4, ¿cuánto sale? Coma 2. Ya, entonces es más de 0.5. Entonces estamos ante un exudado. Y además me sale una enzima que sus siglas son ADA. Entonces esta enzima suele elevar, suele ser menos de 10, pero esta suele estar elevada a más de 45 en patologías, por ejemplo, una tuberculosis o un linfoma o un empiema. Entonces nos orienta también, ¿ya? Entonces estamos ante un exudado. Y por la clínica que el paciente presentaba y los antecedentes, miren, es un paciente joven, seguridad en un centro comercial, tos, fiebre. O sea, ¿en qué estoy pensando? En un derrame pleural, pero ¿por qué etiología puede ser? Es joven. La mayoría en nuestro medio son derrame
derrame en pacientes jóvenes sin otras comorbilidades. Puedo pensar que es un derrame por tuberculosis o un derrame que acompaña a una neumonía. Y esto parece que se trata de, en este caso, entonces, y es más, me ha salido que es un exudado. Entonces, el siguiente paso es, tengo que estudiarlo. Voy a hacerle una biopsia de pleura. Y las biopsias de pleura se hacen con esto, que se llama aguja de Abrams. Ya, esto es en metal. Se hace huequito en el tórax y se pone esta aguja que es más gruesa, como verán, y se saca una muestra de la pleura parietal. ¿Sí? Miren, acá por ejemplo, ven cómo se introduce y se saca una muestra de la biopsia de pleura. Y a ver, vamos a ver si es que hay un video. No sé si acá está. ¿Pueden verlo? Sí, se lo grabé el video. Ya, sí, está en movimiento, ¿verdad? Sí. Ya, entonces lo que está haciendo es que ya se introdujo la aguja de Abrams y ahora hay que introducirla al espacio intrapleural y luego jalar un poquito para poder coger la pleura parietal. Entonces hay que hacer un poco de fuerza para que ingrese. Todo esto es con anestesia local. Doctora, ¿y utiliza algún tipo de guía? ¿De qué? ¿Cómo saben que no están punzando más adentro? Primero porque previo a esto se ha hecho una toracocentesis. Ujú. Entonces ya tenemos la medida de cuánto hay que introducir. ¿Sí? Ya. Luego, cuando ya se vio cuánto hay que introducir por la toracocentesis, se introduce lo que se ha medido y luego se aspira un poco. Sale líquido. Luego, bueno, lo retrocedemos un poco la jeringa, esperamos como que burbujee y ahí es donde como nosotros decimos, mordemos la pleura, ¿no? Le enroscamos y sacamos. Enroscamos la aguja y luego extraemos. Ya, y luego ya se logra extraer. Y luego esto se manda a analizar. Y en este caso, cuando yo tengo un derrame por tuberculosis, ¿qué es lo que espero encontrar en la anatomía patológica? ¿Qué es lo típico en una tuberculosis en la anatomía patológica? Granulomas. Ajá, un granuloma con necrosis, ¿no? Gaseosa. Gaseosa y una necrosis, un granuloma, o podemos poner un proceso inflamatorio granulomatoso con necrosis gaseosa. Eso es lo que esperamos encontrar. Y en este paciente era así. Y si es una tuberculosis pleural, ¿cuál es su tratamiento? ¿No sería el mismo, doctora, como para una pulmonar? Ujú, ¿ya? ¿Y cuál es? Era rifampicina, era isoniazida y piracinamida. Ya. ¿Qué más? Son 4. Etambutol. Ujú. ¿Y por cuánto tiempo? Si es algo sensible. Creo que era 6 meses el tratamiento. ¿O me equivoco? Todo. No, no era todo 6 meses. Mm, Sí, o sea, sí soy meses, pero no todo. No tiene sus fases, fase 1 y fase 2. Fase 1 es porque es intensiva, le das todos los 4. Y fase de mantenimiento solo de la rifampicina y la isoniazida.
Entonces, sí, o sea, para una tuberculosis pleural, para una tuberculosis de ojo, para este tipo de tuberculosis, sí, es son 6 meses, a menos que sea de hueso, de cerebro, entonces ya hablamos de un año, ¿no? Diferente. O si es VIH, es diferente. Entonces, donde yo haga esto. Entonces, la revisión anatómica es primero porque yo debo saber, conocer hasta dónde va a llegar el pulmón. Si luego más abajo puedo tener problemas, si puedo estar no biopsiando el pulmón, sino de repente el hígado. Entonces, eso es bien importante. ¿Ya? Ahora, nosotros tenemos también la ayuda de una ecografía. Le hacemos previamente la ecografía y rastreamos y vemos dónde hay más líquido, ¿no? Eso ayuda a disminuir, eso ayuda a disminuir las complicaciones que puede tener de estar punzando mal, ¿no? ¿Preguntas? Doctora, y en el caso de tratar con pacientes psiquiátricos, ¿cuál sería el protocolo o algo así? Porque he tenido la oportunidad de ver esos procedimientos, pero en una ocasión con un paciente psiquiátrico se lo llevó como 2 o 3 oportunidades al servicio y pues no se dejaba y como y pues perdieron como 2 o 3 días en ese procedimiento. Ya, pues de ahí no supe qué más había pasado, así que esa era mi duda. Ah, ya, pero en él, ¿qué sospechaban? Tuberculosis. Sí, Ah, hay varias cosas que se puede hacer. Primero, bueno, obviamente que no sé qué tendría el paciente, pero hay que compensarlo, lo psiquiátrico. Lo otro es que de repente ahí sí es necesario ayuda de anestesiólogo. Depende de qué tan importante sea la toma de la muestra, ¿no? Entonces, si es muy importante, pues habría que dormirlo, porque sí hay algunos que no colaboran para nada. Este tipo de procedimientos lo podemos hacer así en adultos, pero esto no esperemos tampoco hacerlo en niños, así no tienen que, los hacen anestesiar. Entonces, pacientes psiquiátricos que no van a colaborar nada así también tendría que anestesiarlo. Doctora, una consulta. En el caso que un paciente con tuberculosis deje el Ujú. tratamiento y luego vuelva a retomar y luego vuelva a dejar, ¿hay un número contado de veces en el que ya se puede decir que el tratamiento ya no va a ser efectivo? Que puede ser resistencia. Eh, sí, esperen un segundito, sino que me está llamando. Ya, perdóname. Ya, me estabas contando. Me dices que, por ejemplo, tomó este tratamiento, terminó el tratamiento. No, doctora, abandonó el tratamiento. Ah, ya. O sea, a ver, siempre cuando tengan una tuberculosis, hay que saber, por ejemplo, ya, ¿qué tuberculosis tuvo? ¿Pulmonar? Ya, supongamos, es tu Claro. pulmonar, ya. Ya. ¿Qué tipo de esquema tuvo? Ah, desconozco, doctora. Pensé Ya, que supongamos en que general. sea un... Claro, o sea, no importa poco, esto lo hacemos como ejercicio, pues no siempre le preguntan al paciente de tuberculosis, ya, ¿qué tipo de tuberculosis? ¿En qué fecha lo tuvo? O sea, ¿cuándo le diagnostican? ¿Cuándo le dan? ¿Cuándo inició tratamiento, por ejemplo? Más o menos. 6 meses atrás, doctora, aproximadamente. Ya, supongamos ya tipo, digamos, en febrero del 2021 inició tratamiento. Hay que saber qué tipo de esquema, porque no es lo mismo tener un paciente que inició un tratamiento por multidroga resistente o MDR
que un esquema sensible. Pero en este caso, de repente fue un esquema sensible, ¿ya? Un esquema sensible es el que hemos dicho que es la rifampicina, isoniazida, tambutol y piracinamida. Y me dices que abandonó. Sí, Entonces, abandonó es porque ya no tomó las dosis más de 30 días. Algo así, las dosis seguidas, sí, 30 días. dejó el tratamiento. Dejó el tratamiento. Ya. Entonces, si ahorita está con ¿cuándo lo dejó? O sea, al iniciar o... Estuvo con el tratamiento un mes, Ah, lo ya. dejó el tratamiento y volvió a retomar a los 2 meses siguientes. Ah, ya. Y ahorita está con tratamiento. Y ahorita ha dejado un mes y volvió a retomar el tratamiento. Es un paciente Ah, ya. irregular. Ah, entonces estos pacientes, se dice que las resistencias en los medicamentos de TB se llegan a tener cuando el paciente ha tomado por lo menos un mes el tratamiento. Entonces, este ha estado con un mes, después un mes, después un mes. O sea, probablemente que ya haya hecho resistencia. Tienen que ser, ¿qué hacemos ahí? Lo que hacemos es cultivo de esputo. Hay que sacarle un cultivo de esputo ahora, por ejemplo, en la actualidad, y ese cultivo se manda a analizar y se ve sensibilidad, a ver si es sensible todavía a los fármacos que se le está dando. Porque a lo mejor ya no creo, yo creo que ya ha hecho resistencia este señor. Entonces, hay que ver las imágenes también, porque probablemente haya empeorado, ¿no? Porque si lo he dejado tanto tiempo, seguro que ha empeorado. Ya, doctora, gracias. Doctora, entonces no se puede decir que hay un número de veces que tenga que dejarlo para decir que ya haya hecho resistencia, ni que lo haya dejado en el primer mes o al último mes, ¿no? Ah, no, eso se ve con cultivo. La resistencia, diagnóstico, es con cultivo, con sensibilidad. Mm, No es con clínica, que yo tenga alta sospecha de que tenga resistencia ahora, que haya hecho resistencia, claro, pero a mí la sensibilidad, ¿sí me entienden cuando yo hablo de sensibilidad? Que sea resistente al tratamiento a más de una, era más de uno de los medicamentos, ¿no? O sea, cuando yo hablo eh, de cultivo, estoy hablando, a ver, cuando yo analizo la flema del paciente, yo lo mando a que crezca, ¿no? En un medio. Puede ser un medio sólido, por ejemplo, en el medio Lowenstein-Jensen. Entonces implanto ahí el esputo y dejo que crezca. Y de ese cultivo me va a decir dos cosas. Si lo que estoy haciendo crecer es una micobacteria del complejo tuberculosis, porque hay micobacterias del complejo no tuberculosis. Y se parecen, pero no. Si son diferentes tratamientos. Y el cultivo también me dice, mira, esta bacteria es sensible, o sea, puede morir con tales medicamentos. Y te dice tal, 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 tal. Y después también te dice, esta bacteria es resistente a tales medicamentos, tal, 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 tal. Bueno, la cuestión es de que dependiendo de lo que es el paciente resistente, hay una clasificación. Por ejemplo, la más típica, creo que es la que deben conocer, es la de MDR, multidrogo resistente. ¿Se acuerdan cuando digo multidrogo resistente? Sí, doctora. Esa es la clasificación de los pacientes que tienen resistencia a más de un tipo de medicamento, ¿no? No, tiene una definición específica, multidrogo resistente. O sea, yo digo multidrogo resistente y yo ya sé qué medicamentos está haciendo resistente, a cuáles son. De A manera... la, a la rifampicina, Ujú.
a la isoniazida y el otro era, creo que la piramicida. Ah, ya, no. Multidroga resistente, solamente resistente a la isoniazida y la rifampicina. Ah, ya, Nada gracias. más. Nada más. Ajá. Entonces de ahí viene, bueno, ya lo van a ver más adelante, pero vienen otras definiciones que es XDR, que es pre-XDR. ¿Cuándo hablo de monoresistencia? Cuando solamente es resistente a un fármaco, solo a uno. Poliresistente es cuando es, bueno, es resistente más de 2 fármacos, ¿no? Entonces, más o menos es así. Pero no ingresó la compañera que iba a exponerlo de líquido, ¿no? No, doctora, parece que he tenido problemas. Ya. De repente, si uno de los compañeros está listo, podremos avanzar con un tema. Claro, justo. No sé si alguno de ellos, a ver, ¿qué te dicen? Sí, doctora, creo que todos hemos avanzado los que estamos presentes. Pero a mí me tocó neumonía. No sé si va con el tema o de repente quiere que lo exponga después. En sí me toca último. Ah, ya. ¿Qué neumotórax hay alguien? Sí, doctora. Ya que estamos en A pleura. mí me toca. ¿Hay ¿Expongo neumotórax? entonces normal? Sí, por favor. Ok, voy a proyectar. ¿Se logra ver, doctora? Sí. Ok. Bueno, a mí me tocó el tema del neumotórax. Bien, el neumotórax es un colapso pulmonar que básicamente se produce por el aire, ¿no? Que se filtra dentro del espacio que se va a encontrar tanto entre los pulmones y la pared torácica. Lo que va a hacer este aire es hacer presión en la parte externa del pulmón y va a causar un colapso. Ahora, este colapso puede ser completo o un colapso de solo una parte del pulmón. Con respecto a la clasificación, bueno, yo encontré en internet otro tipo de clasificación, pero me llamó la atención este tipo de clasificación, que básicamente es de acuerdo al origen y fisiopatológicamente. Tenemos, de acuerdo al origen, tenemos traumático y espontáneo. Con respecto al traumático, tenemos iatrogénico y no iatrogénico. Por ejemplo, en el caso de traumático iatrogénico, por ejemplo, ¿no? En el caso de un interno, ¿no? Que le mandan a colocar un catéter venoso central y este interno por error permite que ingrese el aire, ¿no? A este tipo de causa, por así decirlo, le vamos a llamar traumático iatrogénico. También tenemos no iatrogénico, que básicamente se va a referir, ¿no? Por ejemplo, en un accidente de tránsito. También tenemos de origen espontáneo, que puede ser primario o secundario. En el caso de primario, predomina, o es más común, mejor dicho, por bulas, ¿no? Que va a ser típico en pacientes delgados y jóvenes. También va a haber espontáneo secundario, que es por alguna comorbilidad, puede ser TBC o EPOC. Y fisiopatológicamente se va a subclasificar tanto en abierto, cerrado y atención. Y esto básicamente se va a dividir si tiene alteración hemodinámica o no tiene esa alteración hemodinámica. Y de acuerdo a eso se va a tratar. Con respecto a la fisiopatología del neumotórax de atención, tenemos, bueno, yo saqué de ese artículo en donde nos habla, ¿no? Que hay una ruptura de la pleura visceral
parietal o mediastínica, ¿no? En donde el aire en el espacio pleural va a crear un mecanismo de válvula unidireccional que va a permitir atrapar el aire, es decir, ese aire se va a acumular en el espacio pleural, lo que va a dar resultado, ¿no? Con un aumento de la presión intrapleural ipsilateral, es decir, de un lado, causando mayor colapso pulmonar, depresión diafragmática, es decir, el aplanamiento del diafragma, posible desplazamiento contralateral de las tráqueas y otras estructuras del mediastino. También puede haber expansión de la pared torácica y posible comprensión pulmonar contralateral. Tenemos también la fisiopatología del neumotórax en ventilación mecánica, que actualmente se puede ver en mayor cantidad por el COVID-19, que básicamente en estos pacientes la presión intrapleural va a aumentar, ¿no? Rápidamente, es así donde ocasiona el neumotórax. Como podemos ver acá en esta radiografía, podemos ver un neumotórax grande del lado derecho con un signo del surco profundo, ¿no? Visto en el ángulo costofrénico derecho. Podemos ver en la flechita blanca. Que bueno, eso es visto en una proyección supina. Por último, también tenemos la fisiopatología del neumotórax espontáneo. Bueno, según la literatura, no tiene una fisiopatología bien definida, ¿no? Pero buscando en un artículo menciona, ¿no? Que básicamente se da por la degradación de las fibras elásticas pulmonares que va a conducir a la formación de unas ampollas subpleurales. Esta presencia de las ampollas subpleurales lo que va a causar, o mejor dicho, inducir, es una inflamación. Y la inflamación puede llevarnos a una obstrucción de las vías respiratorias. Dando como resultado una mayor presión alveolar que la presión intrapleural, ¿no? Y en el paciente va a haber un acúmulo de aire en la pleura y un desinflado pulmonar, es decir, el colapso pulmonar. Y bueno, como acá podemos ver, unas imágenes del pulmón en donde vemos en la parte izquierda las estructuras normales del pulmón, como podemos ver la pleura visceral, ¿no? La pleura costal, la pleura diafragmática. Y como podemos ver al lado derecho, vemos las alteraciones, ¿no? De estas pleuras, el aire en estas pleuras. Eso es todo, doctora, gracias. Muchas gracias, Vera. Y sí, la clasificación en verdad en general es traumático o no es traumático, ¿no? Como lo ha descrito bien. Otra cosa importante en las definiciones es ¿qué es un neumotórax? Atención. ¿Se me escucha? Ya, pero, a ver, otros compañeros. Ah, ok. Sí, ya los he puesto. ¿Por qué me preocupa un neumotórax? Atención. Doctora, porque va a colapsar al pulmón. Ya, ¿y qué pasa con eso? Va a presentar insuficiencia para respirar. Ya. ¿Algo más? Bueno, el corazón también puede oprimir. Ya, ¿y qué pasaría? O si lo oprime. Disminuir el gasto cardíaco, hipotensión. No lo llena, ¿no? No dejaría llenar las cámaras derechas del corazón y no podría haber un adecuado volumen de eyección. Entonces, o sea, no hay buen llenado, no hay volumen. Entonces ya sería una inestabilidad hemodinámica del paciente. Aparte de, claro, la insuficiencia respiratoria que tiene el paciente. Entonces, cuando hay un neumotórax, atención, hay una inestabilidad hemodinámica. La presión del paciente
empieza a disminuir, está taquicárdico, está frío, está con respiración con taquipnea, desaturación. Entonces tengo que extraer rápidamente el aire de acá a como dé lugar. Cuando está a tensión, nosotros para sacar aire, por lo general ponemos un tubo de drenaje muy parecido, igualito que lo del derrame pleural, cuando es masivo, se tapa todo el tórax, se pone un tubo de drenaje. Se pone por acá un tubo de drenaje y dejamos que salga el agua, ¿no? Pero en este caso, cuando es aire, también podemos poner un tubo de drenaje que salga. Pero a veces no hay mucho tiempo y el paciente está que se muere y a veces demora pues poner el tubo de drenaje. Entonces lo que se puede hacer es poner una aguja en el segundo espacio intercostal de donde esté el neumotórax, ¿no? Me guío por un ángulo, el ángulo de Luis, y voy al segundo espacio intercostal y acá pongo una aguja y empieza a salir el aire. Hasta que ya luego está más tranquilo el paciente y puedo ponerle un tubo de drenaje. Entonces, un neumotórax sí es una de las cosas también, creo que vimos con ustedes dolor torácico y había que diagnosticar un neumotórax a tensión. ¿Se acuerdan que en dolor torácico habían cosas que teníamos que diagnosticar rápido para dar tratamiento rápido? Y una de ellas era el neumotórax a tensión. Lo diagnostico y tengo que sacar rápidamente el aire. Entonces, ¿cómo vendrían estos pacientes con neumotórax en general a la emergencia? Porque estos sí son emergencias, los neumotórax son emergencias. ¿Cómo vendría el paciente? O sea, ¿con qué síntomas nos estaría diciendo? Dolor torácico. ¿Ya? ¿Dolor en dónde? ¿En qué? En el hemitórax correspondiente. Disnea, ¿cómo sería esa disnea? Progresiva, que ha estado un mes. Progresiva acá. Generalmente ellos ya es de inicio, pues, pueden ser de inicio brusco si es que por lo general los neumotórax pasan y te dan en ese mismo momento el síntoma. Y es un dolor con características pleuríticas, que el paciente toma aire y le duele, le hinca mucho, como una lanza en ese lugar. Entonces, y empieza, como le hinca y no puede respirar, van a la emergencia y hay tos, ¿ya? Puede haber tos seca. Entonces, ahí es donde rápidamente tenemos que hacerle el drenaje. Vamos a ver aquí esto. ¿Ven mi pantalla? Sí. Entonces, estos pacientes vienen por saturación, disnea. Miren, incluso hay neumotoras que tienen tanto aire que de pronto este aire empieza a disecar o irse por el tejido celular subcutáneo y hacen lo que se llama un enfisema subcutáneo entre el aire. Y si ustedes apoyan por aquí la mano, parecen burbujas y crepita, suena. Y este enfisema subcutáneo, el aire en el tejido subcutáneo que se ha salido puede ir por el cuello, puede ir por todo el tórax, puede ir al mediastino. Así es el enfisema subcutáneo. Este paciente tenía tanto que hizo un enfisema también, miren, como abombó todo. Y esto es aire, o sea, cómo lo hunde el dedo, ¿no? Entonces aquí van a ponerle una agujita y van a empezar, ¿ven cómo salen las burbujas? Eso poco a poco va a ir desinflando. Entonces, ahorita se va a morir, entonces tienen que sacarle de una manera evacuación rápida estos neumotores de tensión hasta que el paciente está un poquito más estable y se le pone un tubo de drenaje. Miren cómo va botando, ¿no? Y esta agujita hace que bote, pero que no vuelva a entrar.
Doctora, y Sí. el aire que va al espacio subcutáneo, ¿hace porque rompe la pleura por una especie de difusión? Como una fístula, sí, o sea, se va el aire, es tanto que sale del espacio pleural, se diseca y se va al, y se va al tejido subcutáneo, ¿no? Y hay pacientes que a veces están el enfisema subcutáneo, él está en un solo lado, pero hemos visto pacientes que a veces están en los dos lados del enfisema subcutáneo. Y se le pone el tubo de drenaje. Es más, hay unos pacientes que tienen hasta 2 tubos de drenaje. Y esperar, hay que quedar, dar oxígeno, los tubos de drenaje y esperar que solito vaya bajando el enfisema, su observación, ¿no? Y ver cómo evoluciona el paciente. Pero, ¿qué pasa? Que a veces hemos tenido también pacientes que se les ha hecho otro tipo de procedimiento, como estaba comentando la doctora, y no sé, a lo mejor se hizo hasta con toracocentesis, o sea, se pueden hacer neumotórax. Esas toracocentesis que hemos visto, que es meter la agujita y todo, pueden hacerse neumotórax y son, como he dicho muy bien, iatrogénicos. Algunos, la mayoría de veces son pequeños y no necesita drenaje ni nada de esto, pero algunos sí son grandes. Y hay que drenarlo, ponerle tubo y todo se complicó. Entonces, es por eso que es importante diagnosticar el neumotórax. Y dígame, ¿ustedes creen que por acá voy a escuchar el murmullo vesicular o las vibraciones vocales? Ven como un montón de aire. ¿La escucharé o no? No creo, doctora. No habría. Muy bien. Y acuérdense, si está burbujeando acá en el tejido subcutáneo, ustedes lo palpan al paciente, se siente como unas burbujitas y eso es enfisema subcutáneo. Y si ponen ahí el estetoscopio aquí también, van a sentir como que se van reventando. Entonces, acuérdense, en neumotórax no va a haber murmullo, vibraciones vocales no van a haber. Si yo le hago la percusión, va a estar timpánico por tanto aire que hay, ¿no? Preguntas, chicos. ¿Nada? Por ahora no. Creo que no, doctora. Parece que ya, pues entonces, miren, hasta aquí hoy ya lo dejamos y mañana tendríamos que ver lo del líquido pleural. Tendríamos que ver. ¿Qué tocaba? ¿Qué otro tema? Neumonía ya, ¿no? ¿O había otra más? Neumonía y líquido pleural. Ya, perfecto. Entonces, repasen por favor lo del líquido pleural. ¿Qué es el líquido pleural? Las características. Y también repasen, para todos igual tienen que repasar neumonía, porque eso es el día a día. Y ahora, es más, pueden ir tocando ya no solamente neumonía bacteriana, estamos en pandemia, así que hay que ver un poquito, agregarles neumonía COVID. ¿Ya?
¿Sí? ¿Está bien? Sí, doctora. Sí, doctor. Está bien. Entonces, mañana nos vemos. Me avisan, a ver, coordinen la hora y me dicen si va a ser mañana temprano o en la tarde. Si es en la tarde mañana, voy a poder mañana a partir de las... Mañana sí voy a poder un poquito, como que las 7:30 más o menos de la noche. En la mañana sí, normal. En la mañanita o a las 7:30 de la noche. Me avisan. Está bien, doctora. Me acuerdo, doctores. Entonces nos vemos mañana. Cuídense. Hasta luego, doctora. Gracias. Hasta luego. Muchas Gracias. gracias. Gracias.